¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más los saluda su amigo Roberto Guillén. Esto es Camerino 17, transmitiendo desde el submarino vintage de la librería Punto y Coma. Sí, aquí por Garzazada, a un lado de la maderera El Salto. Hoy me acompaña un personaje de la hermana República de Cuba, el trovador José Aquiles Vireles. Oye, ese apellido Vireles también está como un toque de futbolista, pero parece que se escapó de las páginas de Alejo Carpentier, de Lezama Lima. Mi hermano, bienvenido a Punto y Coma. Muchas gracias. Un espacio que, bueno, eh, para mí es un lujo volver aquí otra vez. Ya el año pasado estuvimos aquí y quedamos con deseo de regresar. Y entonces nada, le hablamos al amigo Gerardo Martínez que hiciera la coordinación y bueno, y todo parece que está fluyendo, yo creo que sí. El trovador Aquiles, ¿cuánto tiempo tiene Aquiles cantándole a la vida, al pueblo cubano, al amor, al tabaco, al ron, no sé qué más le canta Aquiles Vireles? Mira, en el año 1972, yo en Cuba las escuelas, la secundaria, o sea, el nivel secundario, incluso el preuniversitario, hacen en el año, hacen una temporada de 45 días, se le dice de cara al campo. O sea, se lleva a los alumnos a realizar labores en el campo. A la realidad. Labores en el campo y entonces resulta que es muy interesante desde el punto de vista en que, bueno, imagínate, estoy hablando de esas edades. Estamos hablando de muchachos, adolescentes con 15, 14, 16 años, que por primera vez se separan de sus padres, que por primera vez salen de su casa, que por primera vez van a dormir a un albergue con miles de gente, no sé cuánto y tal. Y entonces, bueno, ahí pasan muchas cosas. Ahí tienen la primera novia, ahí esos que llevaron la guitarra fueron los culpables, ¿me entiendes? Los culpables que yo aprendiera a tocar la guitarra. Entonces, en esa escuela del campo, ahí fue donde por primera vez tuve más cerca de una guitarra. ¿Se acuerda Aquiles Vireles cuál fue su primer canción? ¿De qué habla su primer canción? Bueno, entonces termino esta historia y entonces así tenía un par de amigos allí con una guitarra y yo los miraba y yo decía, ¿y ese acorde cómo es? Entonces cuando yo dejaba la guitarra yo era como tirarle una foto, ¿me entiendes? A esos acordes, esas cosas, y entonces ahí yo me ponía ahí, arréglame aquí, ¿cómo es esto? ¿Y cómo se llama este acorde? Y yo iba tomando el hambre por aprender. Ahí está. Y entonces, bueno, así fue como yo comencé la historia de la guitarra. A finales de ese año, ese mismo año, del año 1972, ya yo estaba escribiendo mi primera canción. Esa canción, o sea, a finales y un poco al principio del año 73. Esa canción, el otro día estaba también en un programa así, virtual, ¿no? Digamos, por internet y eso. Y los amigos me preguntaban que cómo decía la canción, pero yo no me acuerdo, pues fíjate qué cosa más, o sea, debía acordarme porque es la primera canción que uno escribe. Pero yo no recuerdo bien la canción se llamaba incluso, o se llama, porque se quedó por ahí, esa canción incluso nunca la registré, ni mucho menos, se llama El Señor de la Guadaña. Oh. Y entonces, una cosa así bien rara, tú sabes. El hombre cambia con el tiempo, ¿no? Bien existencialista. ¿Dónde estuve yo en aquel tiempo? ¿Qué onda? Bien en esa onda, tú me entiendes, que uno se mete así, que uno no sabe para dónde va ni de qué cosa la estamos hablando, ¿no? Y entonces, esa fue la primera canción. Por ahí empezó todo y en el año 1974, entonces, una cosa muy importante de la que seguramente vamos a hablar un poquito en algún momento, porque es para mí muy importante,
En el año 1972, el día 2 de diciembre, se funda en la ciudad de Manzanillo, actual provincia de Granma, en Cuba, hacia el oriente cubano, se funda lo que fue después el movimiento de la nueva trova. El movimiento de la nueva trova que nucleó a jóvenes cantores, jóvenes compositores, con una, digamos, con una tendencia estética en su poesía, en su modo de hacer la canción, que después vino un poco a hacer, digamos, de alguna manera, la continuidad o lo que venía después de aquella primera trova que habíamos conocido a través de las voces y de las composiciones de Miguel Matamoros, de Silvio Garay, Manuel Corona, en fin, de todos esos grandes compositores y trovadores cubanos, muchos de la región oriental donde yo vivo. Yo soy de Santiago de Cuba, y entonces ahí se funda el movimiento de la Nueva Trova. Yo ingreso al movimiento de la Nueva Trova en 1974. A finales de 1974 yo me encontraba estudiando en La Habana, ya había salido de esta secundaria y me había ido a estudiar a La Habana. Ahí conocí a una muchacha que después fue la madre de mi primer hijo, y entonces estudiábamos juntos en el Tecnológico, en La Habana. Y un buen día ella dejó el Tecnológico, dejó la carrera y se fue a su casa. Ella vivía en Villa Clara, en el centro de la isla. Y entonces, bueno, pues allá cada vez que yo tenía un chance me iba detrás de la novia, ¿me entiendes? A Santa Clara, allá donde vivía en Nicaragua, en un pueblo de campo. Y una pausa, permítanme decirles que nuestro invitado de la hermana República de Cuba ha sido galardonado nada más y nada menos con el premio Alejo Carpentier, una de las glorias de la literatura cubana. ¿Qué sintió Aquiles Mireles cuando le estaban otorgando este galardón? Bueno, tiene una historia también. Todavía no me han hecho presente el reconocimiento, ¿no? Pero sí está, ahora en diciembre se entregaron en todo el país, se entregaron algunos de estos reconocimientos. La orden Alejo Carpentier se le ha otorgado a 11 artistas, en lo que, bueno, estoy incluido. Para mí es un gran orgullo. Se otorgaron otras cosas, la cultura nacional, otras cosas. La Feria Varela, son diferentes distinciones que se le dan por los méritos a artistas, en fin, personalidades de la ciencia y, bueno, en sentido general de la cultura. Entonces, bueno, nada, pues te cuento que un día llego a mi casa y me dice mi esposa, acaban de llamar para felicitarte. Y yo, ¿y por qué? Y me dice, no, porque te dieron la orden Alejo Carpentier. Pero el que llama es un amigo mío que precisamente trabaja en la radio y que estaba escuchando la radio en ese momento y oyó que me mencionaron a mí. Entonces llamó a la casa para felicitarme, ¿no? Y yo no sabía, mi esposa le dijo que no sabíamos nada, que me habían otorgado ese reconocimiento. El resultado de todo esto es que todavía a mí oficialmente todavía no me lo han comunicado. Y bueno, pero sí, porque yo me dediqué también y dije, déjame ver, no vaya a ser que sea una chanza de alguien, que sea una broma de alguien. Bueno, desde Camerino 17 le pedimos a Díaz Canel que ya le entreguen su reconocimiento a mi brother, desde punto y coma. Señor presidente Díaz Canel, por favor, ya entreguenle su galardón. ¿Cuándo vas a cantar aquí en punto y coma, brother? Invita al pueblo de Monterrey, ¿cuándo vas a estar aquí? Bueno, el día 11, sábado 11 de marzo, ¿a qué hora? 7:30, ¿no? 7:30, sábado 11 de marzo, 7:30, aquí en el Submarino Vintage. Vénganse a ver trova cubana auténtica. Oye, brother, que te has rozado con Silvio y con el difunto que ya se me fue tu paisano Paco. ¿Qué aprendiste de él? Cuéntame de tu convivencia con él. ¿Cómo
¿Cómo son esos personajes, tus colegas, compadre? Bueno, ¿Por qué crees que llegaron a esos sí, estadios? bueno, en primer lugar por la obra tan inmensa que tienen, o sea, una obra muy transparente, una obra que en su momento le ha cantado a cada detalle de lo que está viviendo, de lo que están viviendo ellos dentro de una sociedad que permanentemente está llena de cambios, asediada, lleno de cambios en todo sentido, en el sentido de que el tiempo nos cambia. Y entonces el trovador es una parte de ese tiempo y siempre se ha mostrado así, un cronista, ¿me entiendes? Del momento que está viviendo, por qué razón, porque esa memoria tiene que quedar también, y el arte creo que es lo más preciso para dejar muy clara, muy claros detalles de lo que ha pasado en cada época de la historia de cada país. Oye, aquí les hay un canto latinoamericano de un cantor llamado Horacio Guaraní que le interpreta Mercedes Sosa. Si calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma, porque la vida misma, ¿qué hubo? ¿Cómo se sintió Aquiles Mireles en la pandemia? Yo conocí. Un saludo a Jaime Arreola, trovador de Monterrey. Cuando lo invitas, mi querido Jesús Guerra, a Jaime Arreola a amenizar aquí en Punto y Coma. Es que me encontré a Jaime Arreola, brother, el día de la pandemia, andaba todo triste, lastimoso, porque quería cantar. Estaba cerrada la ciudad, la pandemia, todo cerrado, todo el mundo, oh, me voy a contagiar. Y el cantor en la calle, quiero cantar. ¿Cómo ves eso? Si se calla el cantor, calla la vida. ¿Qué le pasó a Mireles de la pandemia? Se sintió sofocado, esa necesidad de cantar. Muy sofocado. Yo, o sea, mi historia de pandemia es una historia triste. O sea, lo que tengo que contar de la pandemia por ninguna parte es bueno. ¿Por qué razón? Porque te lo cuento en un parrafito. Yo estaba en Cancún y con mi familia y me fui a Santiago de Cuba. ¿Por qué razón? Pues en ese momento mi madre, anciana, tenía cuando eso 92 años y vivía sola con dos cuidadoras, o sea, con dos personas que la cuidaban. Y me fui a resolver cosas y a atenderla y a estar un tiempo con ella. Resultado que me agarró la pandemia allá. Me tuve que quedar con mi mamá, estuve con ella todo el tiempo, o sea, estuvimos juntos, entonces, todo ese año, el año pasado, el del 2021, y en junio del año, en mayo, finales de mayo del año pasado, del año pasado, ya del año pasado, le da una isquemia y la isquemia la dejó muy mal y a los 3 meses en agosto falleció. O sea, esa es mi historia. Mientras tanto yo estaba solo con mi mamá. Entonces te puedes imaginar, o sea, esa tensión, esa tendencia de cuidar a una anciana en medio de toda esa situación donde hay que garantizar tantas cosas, alimentación, medicina, afecto, cuidados extremos, en fin. Entonces para mí fue una tendencia muy grande de la cual todavía tengo secuela. Y entonces, bueno, tratando de recuperarme, estoy insertándome muy bien a todo lo que tengo que hacer y a todos mis compromisos y todas mis cosas, pero, o sea, lo que viví en la pandemia fue muy duro. Y muchas veces tuve ganas de hacer eso de tu amigo, de salir a la calle y cantar. De hecho, en Cuba hubo un momento que bajó el año antepasado, bajó sobre por ahí finales de agosto, por ahí más o menos, hasta septiembre, hubo un bajón y abrieron algunas cosas muy tranquilamente, ¿no? Y entonces ahí salí un par de veces y tuve la oportunidad de tocar en una conferencia, una cosa que me invitaron y entonces dije, tengo que ir y tengo que cantar. Y entonces fui y esa fue la única vez que pude salir de ahí.
y de nuevo volver a mi casa. Unos días después volvieron a cerrar todo y así fue hasta que ese año en octubre, después de 18 meses sin ver a mi familia, o sea, el resto de mi familia, pude viajar otra vez a Cancún y reinsertarme a todas las otras cosas, incluso todavía con precaución y eso, porque todavía había restricciones. Pero aquí les diré, sobrevivió a la pavorosa pandemia. ¿Qué le va a cantar? Yo, ojo, no me dio nunca la COVID, y a mi mamá tampoco le dio. Te protegió Changó, te protegió Changó. Mira, Oye, Changó es una deidad en Cuba, lo protegió Changó, ¿no, hermano? Los orillas te protegieron. No sé qué me protegió, pero después en Cancún me dio, y después aquí en Monterrey después me dio. A mí, a mi esposa no nos había dado nunca, y en un año nos dio dos veces. ¿Qué le Y cantaría? tengo que regresar a Cuba el año pasado también, allá tuve un evento ahí un poco raro que creo que me dio, o sea, que así que ya el año pasado me dio como 3 veces. Oye, Aquiles, ¿qué le cantarías al Cerro de la Silla? ¿Qué le cantarías a los regiomontanos que van a venir a sentarse, a escucharte aquí? Yo vivo en una ciudad que está rodeada de montañas. Yo vivo en Santiago de Cuba, y Santiago de Cuba está escoltada, así como Monterrey, por la Sierra Maestra, por la famosa Sierra la famosa Sierra Maestra de Che Guevara. Y entonces, imagínate, nosotros vivimos cantando a la ciudad y a las montañas. Al mar, yo tengo el mar ahí, yo me paro en la, ¿cómo le dicen ustedes? En el techo de mi casa, en la placa, en mi terraza, ahí tengo mi terraza, y se ve la bahía ahí, la puedo tocar casi, ¿entiendes? Y aquí lo que extraño más de mi casa es que no puedo hacer eso. Me falta la bahía, me falta el mar. Eso es lo que me falta aquí en Monterrey, porque Connie sabe que aquí nos sentimos muy bien, pero me falta el mar. Yo soy del mar. Yo soy del mar. ¿Cómo no? Yo soy del mar. Apúntenlo, amigos. Camerino 17 les tiene una invitación. Próximo 11, sábado 11 de marzo. 7:30. Aquí punto y coma de Vibró de Revolución Guerra se está convirtiendo en algo así como la Bellas Artes del DF, la Bellas Artes de Monterrey, porque tenemos cine con Acero Sepúlveda, tenemos teatro que ya se agotaron los boletos con Gabriel Araiza, que no voy a estar, me invitaron a Cancún este fin de semana, vamos a estar por allá en un evento. Pero bueno, me encanta cómo va caminando pasito a pasito el proyecto de punto y coma y los eventos que hemos presenciado aquí han sido eventos muy con mucho contenido. Traigan a sus amigos de la universidad, de la familia. Yo, Roberto Guillén, les recomiendo que van a pasar un momento estelar con nuestro amigo trovador cubano, Aquiles Mireles, que dice extraño el mar. ¿Qué rolas vas a cantar, brother? Pues, háblanos que parte de tu repertorio, ¿qué vas a entonar aquí? Mira, una parte de mis canciones, o sea, siempre por estos lugares la canción de uno no puede faltar, pero igual hay cosas de la música cubana y de la trova cubana elementales que no me pueden faltar en el repertorio, ¿me entiendes? Incluso cosas que le gustan al público. Claro. Entonces, bueno, ahí se incluyen canciones de Matamoros, de María Teresa Vera, de Silvio Garay, de Pablo, sobre todo de Pablo Milanés, de Noel Nicola, en fin, no sé, y mis canciones. Oye, y a veces uno se pregunta, Aquiles, ¿de dónde le sale tanto? De Amaury, de aquí, en el viaje anterior, en el concierto que hicimos aquí, canté una canción de Amaury. Acuérdate de Abril, que la gente la conoce mucho. Uno se pregunta la poética y la trova cubana, la estética, ¿no? Hay todo un juego de palabras, hay una riqueza estética en la trova cubana. ¿Cómo explicar esta riqueza que se da tanto en Amaury como en Pablo y como en Silvio? ¿Cuál consideras tú que sea la génesis? ¿Dónde surge
analizando un poquito más, pues te digo que eso viene desde bien atrás. O sea, esa poética y esa manera de decir la canción, de decir el verso, de decir el amor por la mujer, el amor por la patria, el amor por todo lo que pasa alrededor de uno, el amor por la familia, por todo. El amor incluso hasta por lo mal hecho, fíjate. Mira tú qué contradicción. O sea, también La paradoja. la paradoja esa, o sea, ese enfrentamiento y ese nivel de rebeldía siempre, eso viene de tiempos desde el siglo XIX. En la canción cubana siempre ha tenido todos eso, todas esas pequeñas cosas, igual que la canción de Serrat, que al final hacen de la canción cubana eso, que tenga esa representatividad donde quiera que llegue. Entonces, los que vinieron después bebieron de esa fuente, a ver, teniendo en cuenta incluso cómo se tocaba la guitarra, o sea, en qué estilos. Aún después de eso se fue, aunque fuera a modificarse un poco como sucedió, a modificarse, a engrandecer un poco más lo que ya venían haciendo aquellos trovadores más viejos y más sabios, pues los más jóvenes que llegaron, pues le añadieron a esas canciones eso, estéticamente una nueva manera de decir, una nueva manera de decir que tuvo y tiene y seguirá teniendo en cuenta qué cosa, el vuelo poético, o sea, la metáfora, el desarrollo del lenguaje poético y estético, repito, de la sociedad, o sea, de lo que estamos viviendo, del tiempo que estamos viviendo. Entonces, ya te lo decía ahorita, el trovador, así de esa manera llega a convertirse en un cronista. ¿Por qué? Porque el cronista del espacio, de ese lugar donde vive y donde desarrolla su trabajo. Entonces es así como Silvio tiene digamos, esa expansión tan enorme, esa visión tan enorme de condensar en una canción, en un verso, cualquier situación de la vida, cualquier situación de él, cualquier situación de lo que está pasando alrededor de él. Entonces, como te digo, Silvio, o sea, y pudiéramos nombrar muchas canciones de Silvio que tienen esas características, igual de Pablo, igual que de Noel, de cualquiera de ellos. Entonces, así, nosotros un poco, como es el caso mío, mi abuela a mí me dormía con canciones de Matamoros y de Cindo y qué sé yo, y eso a ella le encantaba cantar, y mi abuela fumaba tabaco y bebía ron. Y en las descargas en mi casa, pues mi abuela era una de las últimas que se iba a dormir. O sea, muy rara vez había una descarga en mi casa y mi abuela, o sea, nunca fue de esas viejas que yo sé que hay gente por ahí que las esconde para que no la vean, ni que la vean fumando tabaco, ni mucho menos tomando ron. ¿Okay? Mi abuela se quedaba ahí y mi abuela incluso veía quiénes eran de verdad los amigos más cercanos de uno y quiénes venían un poco a meter ruido, qué sé yo, y a otro se levantaba y me decía, ¿y quién es fulano? ¿Y para qué vino? ¿Y qué hace? Y explícame, no sé cuánto. Y entonces, o sea, en eso tenía, ¿entiendes? La largareza, esa sabiduría. Y también un poco eso de proteger al nieto, de que no se me junte con tipos que no se sabe quiénes son ni qué sé yo. Y entonces, bueno, eso también tenía y tiene que ver con la trova. Porque Cosas cotidianas. Claro, porque yo cada vez que pienso en la trova también pienso en la canción de ahora y todo lo que sea, pero pienso también en lo viejo. Y cuando pienso en lo viejo, pienso en mi abuela. Y como pienso en mi papá, que le encantaba el bolero. Mi papá estaba en el lecho de muerte y yo le cantaba. Mi papá no se quedó inmóvil, tenía un tumor en el cerebro. Y yo le cantaba y mi papá no hablaba ni nada, y mi papá hacía así, movía los ojos, porque me estaba escuchando.
¿me entiendes? Y entonces, o sea, la canción también salva, la canción también sirve para eso, para todas esas cosas, ¿me entiendes? O sea, para que la abuela esté allí chequeando qué es lo que está pasando con nosotros y para que mi padre que no esté, bueno, que también me estuviera escuchando, ¿me entiendes? Su bolero que tanto le gustaba. Claro, señores, señores, lo que ustedes van a presenciar próximo sábado 11 de marzo, 7 de la tarde, aquí en Punto y Coma, es un heredero de la trova cubana, un embajador de la trova cubana, y nos ha hablado de las situaciones cotidianas de su abuela, cómo lo llevan al canto, cultura de la música, de la trova cubana y el roce que tiene, ¿no?, con todos sus colegas cubanos, de tal manera que va a ser un banquete, va a ser un banquete lo que vamos a tener aquí Punto y Coma. Por eso ya yo empiezo a observar cómo se delinea el submarino vintage como el Bellas Artes de Monterrey, trova cubana, aquí en Punto y Coma, es un banquete exquisito con alguien directo desde Santiago de Cuba. ¿De qué manera, hermano? La ciudad de Matamoros. Ok, ¿de qué manera enamorarías a la gente hablándoles de Santiago de Cuba? ¿Cuál es la belleza de Santiago? ¿Por qué como Santiago no hay dos? Como México no hay dos, como Santiago no hay dos, ¿no? No, bueno, la verdad sí, como Santiago no hay dos. Igual que como México. Háblanos de tu Santiago, brother. Mira, Santiago, ahorita te decía, hace un ratito te decía que Santiago, empezando pues Santiago está enclavada hacia un poco hacia el noreste de una bahía de bolsa cerrada por su puerto. O sea, Santiago está bañada por el mar Caribe. ¿Okay? Oh, qué rico escuchar los que son, ¿cómo sonó eso? Sí. Está bañada por el mar Caribe. ¡Wow! Oh, a ver, poesía, va, estamos con un poeta. Imagino cuando le empieza a rascar a la guitarra. Pues. Así es. Entonces, bueno, imagínate, Santiago está enclavada en una, ¿cómo se le dice? En una geografía a base de terrazas. No sé si sabes las terrazas cómo funcionan. O sea, las terrazas vienen desde aquí abajo y vienen subiendo, así, vienen subiendo y entonces ahí hay un descanso, luego viene como si fuera una escalera. ¿Ok? Esas son las terrazas. Entonces, Santiago, una buena parte de Santiago, o sea, la parte más vieja de Santiago está enclavada ahí en esas terrazas. ¿Entiendes? De manera que cuando tú estás en la bahía, o sea, a cero metros del nivel del mar, ahí en plena bahía, en la alameda, como se dice, un paseo que hay abajo, y miras, ves toda esa parte vieja de Santiago, se ve todo. Entonces, ves ese colorido que hay en la ciudad, que juega tanto con la montaña como el azul del cielo, que casi siempre es así, a no ser que nos agarren los ciclones aquellos y esa tormenta horrible que nos agarra. Pero bueno, entonces Santiago es una ciudad multicolor también, una ciudad multicolor. Como ya te decía, que tanto te gustó, bueno, bañada por el mar. Santiago es ciudad de grandes poetas. Santiago es la dueña de José María Heredia, el poeta, el cantor del Niágara. Entonces, Santiago es la cuna también de grandes artistas de la plástica, pintores, de grandes actores y actrices, tanto de la radio, de la televisión, del teatro como del cine, en fin, de grandes bailarines, tiene sus grupos folclóricos también, o sea, que hacen profesionalmente, defienden la música y la cultura afrocubana,
es Santiago de Cuba, y luego, bueno, tiene la trova. La trova, la trova es una de las cosas más representativas también de Santiago de Cuba. La trova, por su manera de hacerla, porque de ahí, de Santiago de Cuba, se nutrió una buena parte de lo que después, o sea, del crecimiento y de esa forma tan desmedida que ha sido la trova cubana. De ahí de Santiago, bueno, pues salen tantas cosas. Según tenemos entendido, en Santiago de Cuba nació el primer bolero, que lo escribió don Pepe Sánchez, un trovador en el siglo XIX. El primer bolero, que se llama Tristeza. Y entonces, bueno, todas esas cosas nos llenan de un orgullo increíble, ¿no? Entonces Santiago también se caracteriza por sus carnavales, por la manera desenfadada de la gente hablar y de comunicarse en la calle, no sé qué, y hablamos gesticulando, no sé qué, y gritando, y aquello, no sé qué. Y entonces, a veces tú estás en un aeropuerto. Eres un descarado, eres un descarado. A veces tú estás en un aeropuerto en España o en Francia, que se oye tú diciendo, pues no sé qué cosa, fulanito, no sé qué. Cuando tú miras, dices, ¿será de Santiago? ¿Será de Santiago? ¿De dónde será? ¿Será de la Roma? Será como la canción de Matamoros. Y entonces, bueno, como ves, es un abanico, ¿no? de muchas cosas. En Santiago se hace un festival de la trova que se llama Pepe Sánchez, que comienza ahora el día 15, por ahí más o menos el día 15 ahora de marzo. Realmente estoy sufriendo porque no voy a estar, pero sí, mis amigos me quieren muy pendiente y estoy muy pendiente de todo lo que pasa y todo, porque es una avalancha es una fiesta de trovadores y de trova y de pachanga linda, ¿me entiendes? De mucha poesía, de mucha serenata, de mucho compartir con los colegas y de mucho interactuar también con el público. Todos los espacios se llenan, se abarrotan de gente, y entonces es muy lindo. Eso, el carnaval, te decía, el carnaval de Santiago es uno de los carnavales, bueno, el carnaval más famoso de Cuba es el de Santiago. En Santiago, una cosa que no te he dicho, en Santiago tiembla la tierra, o sea, hay temblores de tierra y la gente se asusta mucho. Hay quienes ya no se asustan tanto ni nada, pero sí se dan su buenos sustos. Ya hemos pasado buenos sustos. Y tiembla la tierra y bueno, en fin, no sé cuántas cosas te puedo decir. Y bueno, como dato también adicional te puedo decir que a Santiago se le dice la cuna de la revolución. La cuna de la revolución sencillamente, bueno, porque muchas de las acciones en la etapa de la rebeldía cubana, antes del triunfo de la revolución, muchas de esas acciones nacieron en Santiago de Cuba. Por eso se le dice la cuna de la revolución. Un saludo allá donde se encuentre José Martí, comandante Fidel Castro. Ahí está la tumba de José Martí. Ahí está la tumba de José Martí y es uno de los pensadores más grandes de Cuba. Sí, señores, la librería Punto y Coma dispone de su espacio, Submarino Vintage. Ustedes quieren presentarse aquí, está abierta la cartelera, comuníquense con Gloria Jesús Guerra, lleguen a un acuerdo, es un espacio abierto, lo que se requiere es talento, que vengan a desplegar su talento, como este talento que veremos el próximo 11 de marzo, 7 de la tarde, desde la hermana República de Cuba, desde el mismo Santiago, la cuna de la revolución. Aquí en el Submarino Vintage. Mi hermano, ¿algo más que quieras agregar en esta tarde? Que estoy encantado, gracias Gerardo, que es el promotor que está al frente de esta actividad, a Jesús, que siempre nos abrió las puertas aquí de este hermoso y acogedor lugar íntimo para hacer el trabajo que nosotros hacemos, muy lindo, y nada, esperamos encontrarnos el público el día 11. Estamos felices y
contentísimo de estar otra vez en Monterrey. Te deseo Que no éxito. se